Hola amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Bueno, nosotros estamos como familia aquí frente a este libro que es la Biblia. No solo es el mejor manual de crianza, sino también es el mejor manual de vida. La clase de hoy, clase número 69. Titulada ¿A qué vino Cristo? Y vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Entonces, Lucas, capítulo 4, desde el versículo 1. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Y te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Leyeron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo. Haz milagros aquí en tu propio pueblo como los hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, le enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y también habían muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad.
Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritarle a Jesús: «Vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». «Cállate», le interrumpió Jesús y le ordenó: «Sal de este hombre». En ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente asombrada exclamó: «¿Qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden». Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma con mucha fiebre. «Por favor, sánala», le suplicaron todos. De pie junto a su cama, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando: «Eres el Hijo de Dios». Pero como ellos sabían que él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Muy temprano, a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaban por todas partes y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Él les respondió: «¿Debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades? Porque para eso fui enviado». Así que siguió recorriendo la región, predicando en las sinagogas de toda Judea. Excelente, muchas gracias. Hemos leído Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Bien. Esta clase, la clase número 69, tiene como título ¿A qué vino Cristo? Bien, en el capítulo 4, verso 1 dice, y del 1 al 13, en el capítulo 1 dice: «Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo». Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo venciendo la tentación. La tentación es una experiencia cotidiana en la vida de todo ser humano. Todo ser humano sufre tentación porque tenemos una lucha contra varios enemigos. Tenemos una lucha contra el diablo, tenemos una lucha contra nuestra propia naturaleza pecaminosa y egocéntrica, y tenemos una lucha contra el sistema mundo. Y esa lucha es para hacernos caer en el pecado, para que practiquemos el pecado, para que actuemos de manera independiente de Dios, para que nos alejemos del propósito de Dios. Para eso es que la tentación está. Satanás, el mismo diablo, el mundo, nuestra naturaleza pecaminosa y egocéntrica son enemigos que tenemos que vencer. Jesucristo, ¿cómo venció la tentación? La venció con la palabra de Dios, con las Escrituras. Él dijo: «No, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan». Después le dijo: «Las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él». Después Jesucristo dijo: «Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios». O sea, el arma defensiva y ofensiva en nuestra lucha es la palabra de Dios, la Biblia.
Interesante. Después en el versículo 14 vemos, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Lucas hace un énfasis especial tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la obra y en el ministerio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos empodera y nos guía para vencer el pecado. Y tú, querido amigo, y nosotros como familia, estamos ganando esa lucha contra el pecado que nos quiere destruir, contra Satanás que nos quiere destruir. Es una lucha que debemos vencer. Pero ¿cómo la vamos a vencer? Con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo somos empoderados por el Espíritu Santo? Pues al tener la palabra de Dios. Yo no puedo decir, oh, yo soy guiado por el Espíritu de Dios sin tener la palabra de Dios en la mente. La palabra de Dios debe dirigir mis pensamientos, debe dirigir mis acciones, debe dirigir todo lo que yo soy. Muy bien. Vamos entonces al capítulo 4, versículo 18 y 19. Desde el 16 leamos. Dice, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿A qué vino Cristo? Entonces aquí vemos la misión de Jesucristo. Jesucristo vino con una misión muy especial que ya estaba profetizada 700 años antes. En el libro de Isaías, en el capítulo 61, está esa profecía. Y nuestro Señor Jesucristo llega a Nazaret. Cuando llega a Nazaret, dice que va como de costumbre a la sinagoga el día de descanso. El sábado va a la sinagoga como de costumbre. Nuestro Señor Jesucristo entonces tenía ese hábito, ir a la sinagoga a estudiar la palabra de Dios. Las sinagogas tenían ese objetivo. Las sinagogas eran eran lugares en ese tiempo, en el siglo I, eran lugares donde se leía el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y entonces dice, se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Después en el verso 21 dice, después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. O sea, él estaba diciendo, yo soy el que cumple esta profecía. ¿A qué vino Cristo? Vamos entonces a Isaías capítulo 61. Allá en el Antiguo Testamento, porque la Biblia se explica ella misma, la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. Isaías capítulo 61. Dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad,
Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Ese texto, entonces, es una alusión al Mesías. Está hablando de esperanza de lo que sucederá. Y pues nuestro Señor Jesucristo cumplió con esa misión. Entonces vamos a ir nuevamente allá a Lucas capítulo 4 para empezar a analizar a qué vino Cristo, cuál es la misión que Él vino a cumplir, que estaba ya profetizada en el libro de Isaías 700 años antes. Lo primero es cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar. Quiere decir que esta es una obra del Espíritu de Dios que está sobre Dios el Hijo, en este caso sobre nuestro Señor Jesucristo. Primera parte de la misión: llevar la buena noticia a los pobres, predicar el Evangelio. Una de las principales actividades que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra fue predicar, enseñar las Escrituras, predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas. ¿A qué vino Cristo entonces, querida familia, queridos amigos? ¿A qué vino Cristo? A predicar, a dar a conocer las buenas noticias, a anunciar las buenas noticias, a predicar las Escrituras. A eso vino Cristo. Dice: me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. Cautivos por el pecado. El verdadero problema del ser humano no era la opresión de los otros pueblos. El verdadero problema del ser humano no es la opresión de los gobiernos opresores, tiranos o déspotas. No es la opresión por la economía o los ricos o, bueno, la esclavitud, la injusticia. Ese no es el principal problema del ser humano. El ser humano es cautivo, prisionero del pecado, y a eso vino Cristo, a decir: ha llegado el tiempo donde los cautivos por el pecado serán puestos en libertad. Entonces Jesucristo vino, número uno, a predicar la buena noticia de salvación. Ya no vamos a ser castigados, ya no estamos bajo la ira de Dios si aceptamos este mensaje. Por eso es tan grave rechazar este mensaje, porque el que rechaza el mensaje, entonces se va a enfrentar a la ira venidera, al castigo eterno, al infierno. Jesucristo vino a proclamar la buena noticia a los pobres, a predicar que ha llegado el tiempo del favor, de la gracia. También vino entonces a proclamar que los cautivos serán liberados, cautivos por el pecado. Que los ciegos verán la ceguera espiritual. Jesucristo vino a quitar la ceguera espiritual que no nos permite ver nuestra verdadera condición. No nos permite entender las cosas de Dios, no nos permite acercarnos a Dios. Es una ceguera espiritual terrible y Jesucristo vino a quitarnos esa ceguera. Después dice que los oprimidos serán puestos en libertad, oprimidos por el diablo. Entonces, los seres humanos estamos cautivos por el pecado y oprimidos por el diablo. Es Satanás el que causa la opresión. Increíble opresión, terrible opresión lleva a cabo Satanás en la vida de los seres humanos. Pero Jesucristo vino a liberarnos de esa opresión por parte de Satanás y sus demonios con su engaño. Y también dice: y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Qué significa esto del tiempo del favor del Señor? Significa este tiempo de gracia, donde el cielo es gratis, donde no tenemos que hacer nada para ganarnos el cielo, solo depositar nuestra confianza en Dios y en nuestro Señor Jesucristo y no pretender ganarnos el cielo
con nuestra propia religión o nuestros propios esfuerzos humanos. Bien. Más adelante, ahí en el capítulo 4, dice que lo rechazaron. Lo rechazaron. Dice el verso 28, al oír eso la gente de la sinagoga se puso furiosa, se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio. ¿Cuál fue la respuesta en su ciudad? Lo rechazaron. Después Jesús fue a Capernaum y en Capernaum estaba nuestro Señor Jesucristo nuevamente predicando en la sinagoga y entonces confronta a un demonio y lo expulsa. Aquí vemos la realidad de esto que acabamos de leer, que Él vino a liberar a los oprimidos. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos los evangelios vemos la misma escena. Jesucristo confronta y expulsa a los demonios porque el evangelio quiere mostrar la realidad de esta opresión espiritual en la vida de los seres humanos, que es llevada a cabo por Satanás y sus demonios que poseen personas, que cautivan personas, que molestan a las personas, que los asedian. Después Jesús sana a mucha gente y después continúa predicando. Bien, vamos nuevamente a Isaías capítulo 61, porque nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir una misión que ya había sido profetizada 700 años antes. Isaías, capítulo 61. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan. También dice que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Bien. Ahora, para entender los libros proféticos debemos entender los principales temas que tocan los libros proféticos. Los libros proféticos son estos libros que están aquí en el Antiguo Testamento y que abarcan desde Isaías hasta Malaquías. Entonces voy a buscar aquí en el índice de mi Biblia para que podamos verlos. Los libros proféticos. Entonces, si los vemos bien acá, aquí arrancan los libros proféticos. Isaías. Entonces, los libros proféticos son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos personajes, estos profetas, predicaron en un periodo de aproximadamente unos 400 años, más o menos, unos 400 años. Desde el año 722 antes de Cristo hasta el año 400 antes de Cristo. Entonces, más o menos en un periodo de 300 a 400 años fue el ministerio de los profetas. Bien. Ahora, los profetas eran hombres llamados por Dios para predicarle a la nación de Israel y al mundo en general. Entonces los profetas llegaban a la nación de Israel enviados por Dios y su mensaje lo podemos resumir en 8 grandes temas. Entonces está, primer tema, todos estos profetas desde Isaías hasta Malaquías tienen un tema en común y es la denuncia contra el pecado. Denuncian el pecado de la nación. Y no solo los profetas denunciaron el pecado de la nación, sino que denunciaron el pecado de las naciones vecinas y de las potencias mundiales. Denunciaron el pecado de Asiria, por ejemplo, del imperio asirio, del imperio babilónico, del imperio persa. Denunciaron y previeron
el imperio romano, porque en el libro de Daniel vemos que Dios es el que dirige los tiempos. Los profetas también, todos hicieron un llamado al arrepentimiento. Le decían a la nación: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Por eso Juan el Bautista también predicó de la misma manera, porque él fue un gran profeta, más grande que todos estos, según nuestro Señor Jesucristo. El más grande profeta que jamás existió, Juan el Bautista, también denunció el pecado y también hizo un llamado al arrepentimiento. Otro tema: la advertencia sobre el inminente juicio. Cuando leamos, por ejemplo, Joel, vemos que el juicio es inminente. Nahum, el juicio es inminente. Jeremías, el juicio es inminente. Otro tema que se encuentra en los libros proféticos es el reinado futuro del Mesías. Entonces estos libros, entre líneas, de manera explícita, a veces de manera implícita, siempre pintaron un cuadro del Mesías venidero, de que vendría un redentor, un salvador. También otro tema importante es la soberanía de Dios. Desde Isaías hasta Malaquías, un tema importante es que Dios es soberano y Él lleva a cabo sus planes y no tiene por qué darle cuentas a nadie, porque Él es rey soberano. Otro tema importante en los libros proféticos es el carácter que debe tener el siervo de Dios. Por ejemplo, Daniel hace mucho énfasis en cómo debe ser la conducta del siervo de Dios. Otro tema en los libros proféticos es la misericordia y la gracia de Dios. Dios siempre es misericordioso y Él siempre escoge a algunas naciones, escoge a algunas personas, no por sus propios méritos, sino porque Él es misericordioso y lleno de gracia. O sea que a lo largo de los libros proféticos se ve a un Dios que siempre rescata por gracia. Hay un libro que hace mucho énfasis en ese tema, y es el libro de Oseas. Oseas es un libro que habla muchísimo de la gracia de Dios, que no nos trata conforme a nuestros pecados, sino que nos trata de acuerdo a su gran misericordia. Y Él siempre escoge a un remanente, a un pequeño grupo. Y otro tema es la promesa de restauración. Vendrá un día donde serán restaurados no solo su pueblo, sino las naciones, el mundo entero. En ese contexto es que debemos interpretar la profecía de Isaías y el cumplimiento allá en Lucas capítulo 4. Vuelvo y leo. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Bien, entonces, ¿a qué vino Cristo? Cristo entonces vino a poner en libertad a los cautivos, vino a predicar la buena noticia, vino a liberarnos de la opresión del diablo, vino a quitarnos la ceguera espiritual que nos impedía conocerlo, y vino además a decirnos que este es el momento de la gracia de Dios, donde podemos entrar al cielo gratis, que no la rechacemos. Muy bien, querido amigo, hemos terminado nuestra clase de hoy, clase número 69, ¿a qué vino Cristo? Te felicitamos por estar con nosotros y recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!